Now, in introductory words, Ahora, en palabras de I would like to introducción, challenge me gustaría every desafiar person a cada persona quien está buscando, a cada persona que quiere saber si es que puede ser salvo o no, o si hay una manera de ser salvo. Les recomendaría urgentemente a esta persona que lea la carta de Romanos. Esta maravillosa carta. Hay ahí todo lo que necesitamos para conocer dónde es que vamos a terminar nuestra vida después de la muerte. Pero yo digo esto, ¿por qué? Porque la carta de Romanos ha sido instrumental en la vida de millones. Yo pudiera multiplicar los ejemplos uno tras otro de personas que a través de la historia de la Iglesia han encontrado al Señor solo al leer la carta de Romanos. Y yo creo que si tú realmente lees Romanos sin ningún prejuicio, no permanecerás apático, no quedarás indiferente, serás movido. ¿Por qué? Porque Romanos ha sido llamado la constitución de la fe cristiana. Si tan solo te puedo dar algunos ejemplos de personas quienes han encontrado al Señor solamente al leer la carta de Romanos, y si tú vas a 384 años con un hombre que era perverso, un hombre que era corrompido, lleno de pecados, su nombre era Agustino. San Agustín, él era un obispo. A mí me atrevería a decir que era el más grande teólogo después de los apóstoles. Llegó a ser obispo de Hippo. Eso es en Tunisia, no es en África. Y él encontró al Señor después de vivir una vida perversa, corrompida, solo al leer los últimos versículos de Romanos 13. No tengo tiempo para verlos, pero esos dos versículos de Romanos 13 había puesto su vida patas arriba. Entonces Calvino dice también que si un hombre entiende la carta de Romanos, tiene una demostración del entendimiento de las Escrituras. Estoy tratando de hacer que ustedes aman esta maravillosa carta, porque todo lo que necesitamos conocer de Dios ha sido dado a nosotros en la carta de Romanos. Martín Lutero, el reformador alemán, en el año 1513 y 1514, él encontró al Señor después de que él pensaba que podía ganar el favor de Dios debido a la religiosidad o al hacer buenas obras o hacer penitencias y hacer que él sufra gastando tiempo con privaciones, ayunando y todas esas cosas. Pero mientras él meditaba y enseñaba la carta de Pablo a los romanos, este versículo fue el que convenció a él. El que dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Lo llevó esto a sus rodillas y él decía, no puedo ser salvo por obras, no puedo ganarlos. ¿Cuánto debería ser para ganar el cielo? Es imposible, decía, tiene que ser solo por la gracia, tiene que ser a través de la verdadera fe. Y en sus rodillas él encontró al Señor. Juan Wesley, en el año 1789 también encontró al Señor después de vivir una vida miserable creyendo que él era salvo mientras él no era. Solo al leer el prefacio de Martín Lutero en su comentario de la carta de Romanos. Y ciertamente, como dije, podía multiplicar los ejemplos, les dije al comienzo. El último, William Tyndale, el último ejemplo. Bueno, podría decir que casi el padre del autor de la versión autorizada de la Biblia en inglés, él dice que él creía que cada creyente, cada cristiano debería conocer Romanos en su corazón. Es posible, pero Romanos es ciertamente
un gran libro en la Biblia, es el pilar. Pero me gustaría concentrarme en un solo versículo, 16 capítulos, pero solamente un versículo. Y este nos dará todo lo que necesitamos. Aquí está el Evangelio comprimido, compactado en este versículo. Y no hay nada difícil. Yo sé que tenemos algunos niños en esta noche, pero niños, les puedo decir, no hay nada aquí difícil en estos versículos. La gramática, la síntesis, la sintaxis, nada es difícil. No necesitas el conocimiento de entender hebreo, latino, griego y entender qué es lo que está aquí pasando. No, es simple y es aquí donde yo quisiera llamar a tu atención. No necesitamos académicos, no necesitamos elocuentes personas, muchas cosas que gran conocimiento, no necesitamos todo eso para entender cómo es que Dios nos quiere salvar. Entonces mi título en esta noche es realmente Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación. Solamente en este versículo nos da, como digo, este versículo nos da lo que necesitamos conocer acerca del Evangelio. Y por favor, esto es muy importante. ¿Y por qué es que deberíamos creer en el mensaje del Evangelio? El versículo nos dice qué es lo que necesitamos saber del Evangelio y también nos dice por qué deberíamos creer en el mensaje del Evangelio. Y tengo 6 simples razones que podemos sacar del versículo para que nos ayude a entender. Antes de que venga estos 6 razonamientos, por favor noten que Pablo tiene una progresión lógica en su escritura. Es sistemático, es ordenadamente y bien organizado. Y tú puedes ver en su lógica, él está utilizando una preposición. ¿Por qué? Porque, y es así es como el versículo empieza a conectar qué es lo que había antes. Y nos dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y al hacer esto, ciertamente hay una trilogía, hay 3 yo soy. Muy a menudo hablamos del yo soy del Señor Jesucristo, pero Pablo nos está dando 3 yo soy antes de que él mencione la grandeza, la superioridad, la autosuficiencia del Evangelio de nuestro gran Dios. Si tú puedes ver en el versículo 14, dice, soy deudor. Él dice que es un deudor, es un hombre bajo una obligación. Después en el versículo 15 dice, estoy pronto para predicar el Evangelio. Eso vemos aquí en el versículo 16. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y tú puedes ver que tiene una pasión Pablo. Es un deudor. Ese es uno de los grandes apóstoles, pero dice, yo soy deudor para todos, con todos. Y segundo, dice, yo estoy preparado. Roma, la gran Roma, la superior Roma, la poderosa, la Roma que había colonizado muchas naciones, la poderosa. ¿Y sabes qué? La paz que Roma tenía establecer, esa paz que supuestamente tenía en su colonia, Roma hizo las carreteras en muchos lugares y las llenaba de paz supuestamente. Roma era grande, sí. ¿Por qué? Porque el emperador no solo era un rey, sino que también era un dios para ellos. Era adorado, alabado. ¿Puedes creer eso, Pablo? ¿Quién es Pablo? Era alguien que construía tiendas. Está diciendo, hay otro que tiene poder y estoy preparado para ir a predicar el Evangelio en la gran Roma. Y no solamente estoy preparado, dice, sino que no estoy avergonzado. No tiene complejo de inferioridad ni complejo de inferioridad. Está preparado para ir. Y mientras tú ves, por eso es que hemos leído el versículo 16 al 32. Pablo está apuntando a los romanos y a cada uno de nosotros y nos está mostrando la existencia de que Dios es evidente. En el versículo 20 y 21, Él nos dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. A veces tratamos de convencer a las personas de que existe Dios, pero solamente con lo que tú ves con tus ojos día tras día, prueba de que hay Dios.
Pero tú sabes por qué no queremos creer en Dios. Primeramente, la mayor parte de las personas no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuenta a nadie. Yo quiero vivir mi vida en la manera en la que quiero. ¿Por qué debería dar cuentas a Dios? ¿Quién es Dios para decirme qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Pero también muchas personas no quieren creer en Dios más allá de su incredulidad y de su duda. Hay orgullo en ellos y necedad. Esas son las razones. Esas son las razones. Ya les dije 3 razones. ¿Por qué no creemos en Dios? Dios nos ha mostrado su misericordia. Dios se ha demostrado a través de la naturaleza. La naturaleza es alegórica. Hay muchas alegorías. Mira la naturaleza, mira los árboles, el mar, los océanos, mira las aves, los peces. Mira todo. Todo me está diciendo de que hay un creador. Pero en mi corazón, debido a que soy orgulloso y soy incrédulo, es por eso que 4 veces en Romanos 1 Dios dice: ¿quieres tus pecados? ¿No quieres creer en Dios? Entonces Dios les entrega. Tú sabes, ¿quieres más tus pecados? ¿Amas más tus pecados? ¿Te amas a ti más que a Dios? ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Te doy más, dice. Te voy a dar más. Fornicación, te doy más fornicación. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú amas. ¿Quieres incredulidad, desobediencia? Ten más. ¿Y qué es lo que pasa? Dios los entrega, dice. Dios está hablando aquí, pero hay un tiempo. La paciencia de Dios nos debería llevar al arrepentimiento. Debería guiarnos al arrepentimiento. Debería buscar y verme a mí mismo como Dios me ve. Si tenemos que darnos una calificación, estoy seguro que cada uno nos daríamos las grandes calificaciones, pero tú sabes, el problema que tenemos es el problema de nuestro corazón. Somos pecadores de pies a cabeza, en todo lugar. Todo el cuerpo es pecaminoso, cada parte de nuestro cuerpo, la cabeza, la mente, todo. Es por eso que necesitamos reconciliación con Dios. Entonces Pablo puede hablar, ¿por qué? Porque él era confidente, no en sí mismo, sino que él estaba confiando en el poder del Dios del Evangelio. Oh, el pecado trajo vergüenza a este mundo. ¿Sabes por qué somos avergonzados? La única respuesta es el pecado, porque antes del pecado antes de la caída en Génesis capítulo 2, el hombre no estaba avergonzado, la mujer no estaba avergonzada, no había vergüenza con Dios, no había vergüenza el uno con el otro, pero tan pronto el pecado entró a la vida, su situación había sido cambiada y ya no son iguales. Pero sabes que la Biblia nos dice que tenemos un Dios de amor. No quiere que continuemos así en esa tal confusión y tal aprobio. Quiere que tengamos comunión con Él. Nosotros no deberíamos vivir a perder el enfoque en Dios, porque Dios ha hecho algo para reconciliarnos con Él. Entonces tú puedes ver a Pablo cómo él era en contra cómo era en contra antes de ser convertido. Hay 2 poderes, el poder de Dios y el poder del pecado, de la maldad. En inglés la palabra diablo significa que tiene maldad. ¿Qué es lo que Satanás puede hacer? Solo maldad. La gente que no cree en el diablo, en Satanás, se están engañando a sí mismos. Hay 2 poderes. Si tú estás en contra de Dios, significa que estás en el lado de Satanás, del diablo, y tu vida es llena de maldad. Pero Pablo puede aquí decir, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Queridos amigos, ¿sabes qué es lo que está pasando aquí con Pablo cuando él empezó a predicar el Evangelio? En muchas ocasiones, él fue burlado. En Hechos 17 tú puedes ver, fue apedreado muchas veces, burlado, dañado.
Pero ahora dice él esto, no me avergüenzo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. En cualquier otro lugar, en 1 de Timoteo capítulo 1, dice que este es el glorioso Evangelio del Dios bendito. Tú puedes hacer un estudio mientras lees cada carta de Pablo. Cuando Pablo habla del Evangelio, él es exuberante, él no está avergonzado, él puede hablar del Evangelio de la gracia. Entonces, 6 razones por las cuales tú y yo deberíamos entender el Evangelio y deberíamos creer. Y el primero, si pudiera mencionarlo brevemente, entonces te darás cuenta dónde voy. Nosotros debemos ver el significado del Evangelio. Podemos ver que en el versículo tenemos que ver su origen, su poder, y también tenemos que ver su propósito. Y cuarto y quinto, debemos ver su avance, su alcance. Y finalmente tenemos que ver la condición. Hay una condición para poder encontrar la salvación. Entonces, uno por uno los vamos a ver en este tiempo que tenemos delante de nosotros. Romanos 1, versículo 16. El poder de Dios para salvación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El primero, hay la palabra evangelio, que vamos a ver su significado. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Significa buenas nuevas. Oh, querido hermano, querida hermana, visitantes, amigos. El evangelio no es una hermosa historia, una historia que hace que los niños se duerman, un cuento de hadas que hace que se duerman los niños en la noche. Diles una buena historia. No, el Evangelio no es una buena aventura. El Evangelio no es una buena experiencia. El Evangelio no es acerca de la ficción, filosofía o una teoría. El Evangelio no es un buen consejo. Tenemos buenos consejos en la Biblia, la cual necesitamos entender, los cuales necesitamos escuchar, pero el Evangelio no es todo eso. El Evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas desde el cielo, de parte de Dios, y es buenas nuevas acerca de la eternidad, es buenas nuevas acerca del perdón de pecados, son buenas nuevas de verdadera libertad. ¿Sabes que personas dicen en este mundo, soy libre? Pero ciertamente, sin la salvación, cada uno de nosotros, y lo digo esto una vez más desde mi corazón, no quiero ofender a nadie, cada uno de nosotros sin el Evangelio es un esclavo. Solamente somos liberados cuando venimos a Cristo. Juan 8:36 dice que si el Hijo de Dios te libera, realmente eres libre. La gente en el mundo dice, soy libre, soy libre. No, ciertamente, esa es una gran mentira. No somos libres. Quizás estás haciendo exactamente lo que tu padre, el diablo, está haciendo, pero Dios, el que te ha salvado, te ha advertido de eso, y de todas maneras, ya sabes, el Evangelio son buenas nuevas. ¿Quieres buenas nuevas? ¿Quieres escuchar buenas nuevas? El Salvador del mundo vino en un cuerpo humano, en la persona del Señor Jesucristo. Él nació a través de una virgen, y eso fue profetizado cientos de años antes de que eso suceda. El Salvador vino y vivió en esta tierra por 33 años. Pero en nuestra rebelión, en nuestro orgullo, hombre y mujer ha crucificado a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces murió en esa cruz, pero ninguno de sus huesos fueron quebrantados en esa cruz. Entonces fue tomado, ninguno de sus huesos fueron quebrantados en esa cruz para completar una profecía del Antiguo Testamento, sino que fue tomado de esa cruz, puesto en una tumba. 3 días estuvo ahí, 3 días y 3 noches en esa tumba. El Señor Jesucristo se levantó con su propio poder, y en la presencia del Espíritu Santo y de Dios el Padre estaban ahí obrando. Él fue levantado de la muerte, 40 días estuvo con sus discípulos, fue llevado al lugar celestial, y un día la Biblia dice que Él volverá a juzgar al vivo y al muerto. Esas son buenas nuevas, esas son buenas nuevas. El Salvador vino a salvarnos. Si es que creemos en Él, claro,
Tenemos un Dios viviente, un Salvador viviente. La segunda razonamiento en Romanos 1:16, el origen. El primero es que el Evangelio significa buenas nuevas. Sus orígenes, por favor, tú puedes ver aquí en el versículo, es claro, es por eso que dije que no hay nada complicado, es simple, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. En el griego vemos que se dice, está escrito, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Esto es para aclarar que en la versión griega hay la palabra del Evangelio de Cristo. Este evangelio pertenece a Cristo y hay algo que tú tienes que retroceder porque es muy importante. Si lo entiendes, te ayudará. Mira el versículo 1 de Romanos 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Y en el versículo 16 se nos dice que el evangelio ¿de quién es? De Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Es Dios. Entonces, el evangelio no es solo un evangelio de una persona mera, sino que este es el evangelio de Dios, y el evangelio viene desde el corazón de Dios para pecadores como tú y como yo. Entonces, es por eso que viene de parte de Dios. Tiene su origen en Dios. Pablo no lo inventó. Dije que es uno de los grandes apóstoles, pero no lo inventó. Él recibió, fue pasado a él. Y la iglesia, contrario a lo que algunos piensan, la iglesia no inventó el evangelio. El evangelio es de Cristo, es de Dios, entonces somos solamente los siervos del evangelio, y el evangelio habla de la persona, del Dios hombre que vino del cielo a la tierra. Es el evangelio de Cristo, habla de su persona y de su obra. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que la Biblia habla de una sola persona, el Señor Jesucristo, habla de su persona y de su obra. Tercero, ya hemos visto que el evangelio tiene un significado, vemos su origen que es en Dios, ahora vemos su poder. Y se nos da el poder, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Entonces, este no es el poder del hombre, no es el poder del Reino Unido ni de América, sino el poder de Dios, el omnipotente Dios. El poder del Dios absoluto es su poder. Es poderoso, ¿por qué? Porque es divino. El evangelio es poderoso porque cambia vidas. El evangelio es poderoso porque cambia mi naturaleza pecaminosa. Es poderoso el evangelio porque cambia mi ser. Hace que se transforme a un pecador y sea hecho un santo. Nunca me he encontrado a alguien que me diga que la matemática le ha cambiado su vida, o que la computadora le haya cambiado su vida, o que la ciencia. No, es una gran mentira. O sí, tú puedes amar computadoras, puedes amar ciencia, puedes amar matemáticas, pero nunca he encontrado a alguien hasta ahora, hablamos con personas diariamente, pero recuerda, solo el evangelio puede cambiar la vida de un pecador. De un pecador llega a ser un santo y tiene a Dios como su Padre celestial. Las religiones solo pueden informarnos. Y la mejor religión, lo digo, la mejor religión nos puede reformar, pero solo el evangelio nos puede transformar. Solo el evangelio. Entonces es por eso, tú sabes qué es lo que está pasando cada lunes en nuestra iglesia. Si es que eres un visitante o nunca has atendido a una reunión de oración, ¿tú sabes qué es lo que sucede en esa reunión? Testimonios se leen. ¿Y tú sabes por qué leemos los testimonios? Créeme, los miembros o las personas que se sienten ahí, o el pastor, no está solamente interesado de escuchar buenas historias. Si fuese eso, no estaríamos interesados, no nos gustaría eso. Lo que escuchamos es el cambio o el poder de Dios en un pecador. Es por eso que te invito y te digo: ven a escuchar. Mira cómo Dios
Cambió esta persona que estaba lleno de orgullo y se amaba a sí mismo. Nada era capaz de cambiarlo. Mira, estos niños eran rebeldes, desobedientes con sus padres, pero ahora el Evangelio ha venido al corazón de la persona y mira, esa persona dura, orgullosa, ha sido humillada hasta el polvo y ahora puede estar parado públicamente y decir: yo era una persona pecaminosa, mundana, era entregado a la fornicación, entregado a mí mismo, pero ahora he escuchado el Evangelio y mira, aquí estoy, quiero entregar mi testimonio y hablar del poder de Dios en mi vida. Pero tú sabes, la palabra poder, y estoy seguro que tú sabes esa palabra, es la cual que se nos da... que dice dinamita. Entonces la palabra poder significa dinamita. El Evangelio es la dinamita espiritual para salvar a un pecador y también para procurar poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Toda religión, como dije en un comienzo, es impotente, es incompetente, no puede hacerlo, pero el Evangelio de Dios es absolutamente poderoso. El Evangelio son buenas nuevas y nunca va a quedar sin poder. El Evangelio es eterno. Y lo digo esto, ¿sabes? Roma, ¿dónde está Roma? Roma ha desaparecido. El gran imperio de Roma ha sido terminado. Solamente ha quedado en la historia que podemos escuchar acerca de los César, de los emperadores y de César. Pero el Evangelio, ¿dónde es que estamos hoy en día? El Evangelio es eterno. El Evangelio es ofensivo, te ataca. No quiero ofender a nadie, pero el Evangelio te ofenderá. ¿Por qué? Porque el Evangelio te moverá a autonegarte. El Evangelio te dirá que tú eres un pecador. El Evangelio te dirá que sin Cristo estás condenado. La gente no quiere escuchar tales cosas. Entonces el Evangelio es ofensivo, pero al mismo tiempo es defensivo para defender y resistir. Es efectivo, significa que hará su trabajo, va a hacer su trabajo. Cuando es predicado por el poder del Espíritu Santo, quebrantará el corazón y hablará al corazón. El Evangelio salva, preserva, proteja y guarda. Es poderoso porque no requiere el esfuerzo humano. Yo estoy apasionado acerca de estas cosas, pero mi pasión no te va a cambiar. No te va a convertir. Mi elocuencia, la cual es muy pobre, yo lo creo, no va a convertir a nadie. Mis articulaciones, no importa lo que vaya a decir, no convertirán a nadie. Es por eso que el Evangelio es poderoso en sí, porque no requiere el esfuerzo humano ni la elocuencia humana. Es por eso que Pablo puede decir en 1 Corintios 2:1, dice: cuando yo vine a ustedes, no vine con excelencia de palabras ni de sabiduría. Simple. Soy un pecador. Cristo es el gran Salvador y vengo a Él y creo en Él. Entonces es poderoso porque llega a cumplir la justicia que Dios requiere y provee para el pecador. Lleva a dar nuevo nacimiento y empieza a explotar buenas obras, que significa buena salvación, gran salvación. Buenas obras sin la salvación es vanidad, pero una vez eres salvo, tus buenas obras tendrán valor. Esa es la diferencia. La religión, buenas obras, pero salvación del Señor y es gratuita. Entonces yo vengo como un pecador necesitado a confiar en Cristo. El cuarto, podemos ver que el Evangelio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Vemos aquí en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de nuestros pecados. Este es el mensaje de la cruz. El Evangelio es más que suficiente para nuestra necesidad. Hay una diferencia. Yo dije que el poder significa dinamita, pero dinamita explota y ¿qué es lo que hace? Destruye, es destructiva. Pero el Evangelio de Cristo es de construcción, construye. Esa es la gran diferencia. Te rescata, socorre a mi alma. El poder de Roma era
someter a las naciones, pero el poder del Evangelio es salvar a pecadores del pecado, de la culpa, de la maldad, de Satanás, de fallar, de deshonestidad, de mal carácter, de orgullo. Ese es el propósito del Evangelio para la salvación, salvarme de mí mismo, del diablo, de la muerte y aún salvarme de Dios. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio y sin confiar en él, este Evangelio, estaré delante de Dios en juicio. ¿Sabes qué es lo que será? ¿Cuál será el veredicto? Culpable. Pero debido a que yo confío en el Evangelio, el veredicto sería diferente, libre, no culpable. Y el quinto será el alcance del Evangelio. Y el versículo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Antes de mi conversión, yo siempre había escuchado que la cristiandad era para los blancos. No tienes que ser convertido. Es por eso que mi mente ha lavado. Pero me he descubierto que la mayor parte de las personas blancas rechazan el Evangelio, lo cual es una gran vergüenza. ¿Por qué? Porque ese Evangelio, el Evangelio ha formado esta nación en muchas maneras. Pero aquí el Evangelio dice que es para todo, a todo aquel, nadie es excluido. El tímido, el duro, el pecaminoso, el autojustificado, el avaro, el sabio, el especial, el normal, nadie es excluido. Oh sí, si tú crees que eres especial y tú quieres que te llegas a autojustificar, tienes que tragarte esa saliva y venir a Dios como un pecador en necesidad y no confiar en nada más. Entonces esto es poderoso. ¿Por qué? Porque este Evangelio llamará y salvará a los judíos y a los gentiles. Estamos en el mismo nivel, iguales delante de Dios. Toda clase de personas pueden ser salvas sin límite alguno, sin restricción, sin barrera de color, sin educación, sean con educación o no. Es para todos. Pero también tenemos que venir individualmente uno por uno. Desearía hacerlo por ti, desearía clamar por ti delante de Dios, pero mis lágrimas no lograrían nada. Todo lo que yo puedo hacer no podría salvarte. Tú tienes que ir personalmente delante de Dios. Puedo clamarte en este momento. Ve a Dios en esta noche y clama por su misericordia y por su gracia. Veamos la última cosa. El Evangelio tiene su dinamita y también tiene su demanda. Y hay una condición que es dada a nosotros en este versículo. Aquí está una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros creemos en tantas cosas que no deberíamos creer. Pero el más grande paso que salvará nuestra alma en esta vida. Mira, por un ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y ordenas comida, porque tú crees que el hombre que te trae la comida no ha puesto un poco de veneno en tu comida. ¿Por qué no crees en eso? ¿Por qué? Porque tú confías que este hombre va a hacer las cosas buenas y comes la comida sin pensar en eso, que él no sería capaz de hacerlo. Hay muchas cosas en las cuales creemos, en las cuales no deberíamos creer. Por eso es que dice que tú tienes que poner tu fe, tu creencia en el lugar correcto, en el Evangelio, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces dice que la salvación es para todo aquel que cree. La salvación requiere fe. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo, busca a Dios con todo tu corazón y lo encontrarás. Es solamente para aquellos que crean, no para aquellos que se burlan o aquellos que están avergonzados. Todo aquel que cree en ¿qué? Dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Entonces tengo que creer en la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tengo que creer que Cristo pagó el precio de todos mis pecados. Creer significa que me alejo de mis pecados, voy a Dios en arrepentimiento, confío en la sangre preciada del Señor Jesucristo, acepto su gobierno en mi vida. Entonces toda persona que cree que la salvación, que cree en la salvación, se le da esa salvación gratuita. Hay muchas personas que están avergonzadas del Evangelio. ¿Tú eres una de ellas? ¿Tú eres una de estas personas que están llenas de dudas,
de dudas sin fundamento, llenos de incredulidad. Cristo dice que si tú estás avergonzado de mí delante de los hombres, yo también estaré avergonzado de ti delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ese es lo negativo. Pero tú sabes que en Hebreos 2:14 Cristo dice que Él no se avergonzará de nosotros si es que confiamos en Él. ¿Y sabes cómo es que Él nos llamará? Nos llamará hermanos, hermanas. Esa es la calificación que recibiremos. Él será nuestro hermano mayor y Él nos protegerá y proveerá para nosotros. Ama el Evangelio, ama al Dios del Evangelio. Yo debería estar avergonzado, ¿sabes de qué? De mis pecados, de mi incredulidad, de mi corrupción, de mi contaminación. De eso debería estar avergonzado, pero nunca estar avergonzado del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mí. Alabanza sea dada a Dios, que Él hizo el camino para que nuestros pecados sean perdonados y ha provisto paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una de las más grandes cosas que jamás me haya pasado a mí. ¿Avergonzado? Nunca, nunca. Romanos 1, versículo 16, y terminamos con esto: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, venimos una vez más clamando por las almas. Oh Señor, oramos para que estas palabras continúen teniendo eco en la vida de cada persona que he escuchado en este lugar. Oramos para que las almas vengan a Cristo, porque Él pagó el precio, Él sufrió en esa cruz por cada persona que pondrá su fe en Él. Oh Señor, ven y ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos esa fe que ningún hombre puede fabricar. Ayuda al que busca, ayuda a la persona que quiere encontrar al Señor Jesucristo en esta noche y concede salvación. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.